En el episodio anterior, analizamos un sistema de incentivos donde el beneficio económico, cuando no tiene frenos suficientes, termina empujando a decisiones que nadie asumiría de forma individual, pero que el mercado recompensa colectivamente. En aquel programa hablamos de técnicas, de estrategias y de mecanismos que, sobre el papel, pueden llegar a parecer abstractos, a pesar de los ejemplos. Pero hoy vamos a bajar al terreno donde todo aquello se vuelve mucho más real, porque hoy no vamos a hablar de teorías ni de hipótesis, sino de consecuencias humanas, de la crisis de salud pública que ha llegado a provocar un modelo de negocio aplicado sin límites. White coats, clean smiles, numbers on the wall. They sell you a breakthrough, they don't sell the fall. A study, a dinner, a flight overseas, a price on your trust disguised as expertise. It's not a failure, it's how it's run. Cost of doing business, cost of doing business. Pay the fine, reset the sentence. Cost of doing business, cost of doing business. Change the label, keep the engines. If profit is king and risk is small, ethics get pushed down. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado oscuro de las farmacéuticas. En la primera parte de este episodio, dividido en dos, les mostramos un siniestro engranaje. Hoy vamos a ver qué ocurre cuando ese engranaje empieza a girar con su máxima potencia y nadie pulsa el freno. Y vamos a hacerlo empezando por uno de los casos más graves, más documentados y con mayor impacto humano de las últimas décadas. Un caso en el que confluyen casi todas las herramientas que analizamos en el episodio anterior. Pero antes de hacerlo, conviene dejar algo claro desde el principio, que esto no es una historia del pasado. Es una crisis que sigue viva, cuyo origen no está en la calle, sino en un lugar que todos consideramos seguro: las consultas médicas. La historia comienza a mediados de los años 90 en Estados Unidos con una farmacéutica llamada Purdue Pharma y un medicamento que prometía cambiar para siempre la forma de tratar el dolor, el Oxycontin. En aquel momento existía algo muy claro dentro de la cultura médica: el miedo a los opioides, un miedo que tenía su origen y sustento en el hecho de que durante décadas los analgésicos derivados del opio se habían reservado tan solo para situaciones muy concretas, como pacientes terminales, cánceres avanzados o casos de dolores extremos. Había una conciencia muy extendida del riesgo de adicción que era conocida por los médicos y por los ciudadanos, y tanto era así que se le llegó a llamar opiofobia, y ante ello Purdue decidió que ese miedo era un obstáculo comercial.
En 1996, Purdue lanzó Oxycontin, una versión de liberación lenta y prolongada de oxicodona. La oxicodona es un opioide, una sustancia muy potente contra el dolor que actúa en el cerebro, uniéndose a unos receptores muy concretos, los mismos sobre los que actúan la morfina o la heroína. Al activarlos, bloquea la sensación de dolor, pero al mismo tiempo estimula los circuitos del placer y del bienestar, produciendo una sensación de alivio profundo, de calma y en muchas personas incluso de euforia. Pero ese mismo mecanismo que quita el dolor es, precisamente, el que genera la adicción. El sistema nervioso busca siempre el equilibrio, y cuando una sustancia externa activa de forma constante los circuitos del placer, el cerebro reacciona reduciendo su sensibilidad. Cuando la oxicodona se toma de forma continua, el cerebro empieza a reorganizarse. Y no lo hace de manera consciente o voluntaria, sino por pura biología, porque el cerebro está diseñado para adaptarse a lo que ocurre de forma repetida. La oxicodona actúa sobre los mismos circuitos que regulan el dolor y el placer. Cada vez que entra en el organismo, provoca una liberación artificial de sustancias químicas que generan alivio y bienestar, y el cerebro, al detectar ese estímulo constante, hace lo que siempre hace: se ajusta, empieza a producir menos de sus propios analgésicos naturales y reduce la actividad de los sistemas que antes se encargaban de regular el dolor y el estado de ánimo, porque desde su punto de vista ya no hacen falta, dado que la sustancia externa está haciendo ese trabajo. Pero el problema es que ese ajuste tiene un precio. Cuando la oxicodona desaparece del cuerpo, el cerebro se encuentra con que sus propios mecanismos están débiles o incluso apagados y ya no producen el suficiente alivio natural. Ya no regulan bien el dolor, ni son capaces de mantener el equilibrio emocional. Y es entonces cuando el sistema se descompensa. Aparece el dolor amplificado, la ansiedad y el malestar físico y mental. El cerebro de esa persona ha aprendido a funcionar contando con el fármaco y ya no lo hace bien sin él, y en este punto la sustancia deja de ser un añadido para convertirse en un requisito que ya no se usa para sentirse bien, sino para no sentirse terriblemente mal. Cuando la sustancia desaparece del cuerpo, aparece el síndrome de abstinencia, ansiedad intensa, dolor físico, insomnio, sudoración, inquietud, una sensación de malestar profundo difícil de describir. El cuerpo ya no está pidiendo placer, está pidiendo normalidad. Y aquí reside una gran paradoja. El cuerpo pide más de la sustancia precisamente porque la sustancia lo ha dañado. Y para aliviar el malestar causado por la adicción, necesita seguir alimentando la adicción. Es un terrible bucle del que cada vez es más difícil salir y en el que la persona no busca drogarse. Lo que busca es dejar de sentirse mal. Cada nueva dosis alivia momentáneamente ese sufrimiento, pero al mismo tiempo refuerza el problema que lo ha causado. La adicción no empieza el primer día, no empieza con la primera pastilla y en muchos casos tampoco empieza la primera semana. Al principio, la mayoría de las personas pueden tomar oxicodona durante un tiempo corto y si paran, no ocurre nada grave. El cuerpo aún no se ha adaptado y el cerebro sigue funcionando con sus propios mecanismos. Hasta entonces, la persona puede decidir conscientemente dejarlo y hacerlo sin mayor problema. El riesgo aparece cuando el consumo se mantiene en el tiempo. No existe un número mágico de tomas porque cada cuerpo es distinto, pero en este caso hablamos de semanas. A medida que el cerebro se va acostumbrando a la presencia constante del fármaco, empieza a reorganizarse como hemos explicado antes, hasta llegar a ese momento, a veces sin que la persona lo note, en el que dejarlo se vuelve sumamente difícil. Ese es el punto de inflexión. A partir de ahí, cuando se intenta reducir o suspender la medicación, el cuerpo reacciona con malestar, con dolor y con ansiedad e insomnio. Y cuando la persona lo vuelve a tomar para sentirse bien, la trampa se cierra del todo, porque cada nueva dosis alivia momentáneamente ese sufrimiento, pero al mismo tiempo está reforzando el problema que lo ha causado.
Cuanto más se toma, más se adapta al cerebro. Cuanto más se adapta al cerebro, más se necesita la sustancia. Y cuanto más se necesita, peor se siente cuando falta. Y este no es el único problema, porque el consumo continuado de oxicodona no afecta tan solo al cerebro. En el cuerpo provoca tolerancia, dependencia física, alteraciones hormonales, estreñimiento severo, problemas respiratorios y un riesgo creciente de sobredosis. Y a nivel psicológico va estrechando la vida de la persona, puesto que todo empieza a girar alrededor de evitar el malestar. En muchos casos, cuando la persona se da cuenta de lo que está ocurriendo, ya no es capaz de decidir libremente. Eso es lo que hace que este problema no sea un fallo individual, sino el resultado directo de cómo funciona la oxicodona en el cuerpo humano. La adicción a este fármaco no es una elección moral ni un fallo de carácter, es una trampa biológica. Y cuando millones de personas entran en ese bucle por un medicamento recetado como seguro, el resultado es una catástrofe de salud pública. La diferencia de Oxycontin con otros opioides anteriores, esos que eran tan temidos, no estaba en la sustancia sino en cómo se administraba. Como ya dijimos, la pastilla fue diseñada para liberar la oxicodona poco a poco durante varias horas, en lugar de hacerlo de golpe. Y esa lenta liberación era la base de su mensaje de seguridad. Purdue Pharma afirmaba que al no producir picos bruscos en la sangre, el medicamento era más estable y tenía menos riesgo de adicción. Ese era el argumento central de su marketing. Pero el problema es que esa supuesta seguridad dependía de una condición muy concreta, que la pastilla se tomase exactamente como indicaba el fabricante. Porque en cuanto alguien la trituraba, la masticaba o la disolvía, ese sistema de liberación prolongada desaparecía por completo y toda la oxicodona entraba de golpe en el organismo, produciendo un efecto rápido, intenso y potentísimo. Un efecto muy parecido al de otros opioides ilegales. Es decir, que no se podía triturar, ni disolver, ni masticar, algo que, como es lógico, ocurrió de forma masiva en personas que buscaban aliviar el dolor, que ya habían desarrollado tolerancia, e incluso en consumidores recreativos que descubrieron rápidamente que triturar la pastilla anulaba por completo el mecanismo de liberación lenta. Purdue sabía perfectamente cómo funcionaba la oxicodona, sabía cómo actuaban los opioides en el cerebro y sabían que ese riesgo existía y apenas había forma de evitarlo. Pero aún así, presentó Oxycontin como un analgésico seguro con bajo riesgo de adicción y lo impulsó de forma agresiva hacia un mercado cada vez más amplio. Y así es como empezó el desastre. La promesa era tan sencilla como potente, un opioide fuerte, eficaz contra el dolor, pero con bajo riesgo de adicción gracias a su liberación lenta. Purdue puso en marcha una de las campañas de marketing más agresivas que se habían visto jamás en el ámbito médico. Se organizaron miles de conferencias, se financiaron cursos de formación médica continuada, se pagó a médicos para que hablaran del infratratamiento del dolor y se difundió la idea de que los opioides eran seguros incluso para dolores crónicos comunes. A partir de ahí, el dolor pasó a definirse como el quinto signo vital y tratarlo dejó de ser una opción clínica para convertirse prácticamente en una obligación moral. Los visitadores médicos de Purdue no se limitaron a ir a los grandes hospitales, iban a las consultas más pequeñas, visitaban a los médicos de familia, a dentistas e incluso a los traumatólogos, y lo hicieron llevando siempre el mismo mensaje, que Oxycontin era seguro y eficaz y tenía un riesgo de adicción prácticamente nulo. Y además, apoyaban ese mensaje en artículos científicos, en charlas firmadas por expertos y en cifras que hoy sabemos que estaban bastante maquilladas. Además, la empresa incentivó directamente a su gente para lograr más ventas. Los comerciales cobraban primas en función del volumen de prescripciones que conseguían y cuanto más se recetaba Oxycontin, más dinero ganaban y el sistema funcionó. En muy pocos años, las prescripciones se dispararon y Oxycontin
Pasó de ser un medicamento más a convertirse en un fenómeno nacional que se recetaba para dolores de espalda, lesiones deportivas, molestias articulares y dolores postoperatorios leves. La opiofobia había desaparecido, pero entonces surgió un problema enorme. De puertas para adentro, Purdue sabía perfectamente que Oxycontin generaba adicción. Sabía que muchos pacientes trituraban las pastillas para anular la liberación lenta y obtener un efecto similar al de la heroína. Sabían que el riesgo era real, puesto que quedó reflejado en documentos internos que salieron a la luz años después durante los juicios. Correos electrónicos, informes y memorandos que demostraron que la empresa era consciente del abuso y de la desviación del medicamento al mercado ilegal, y aún así no hicieron nada para evitarlo. Es más, siguieron promocionando su venta. Y ni siquiera cuando empezaron a aparecer los primeros casos graves de adicción, Purdue cambió el mensaje. Cuando aumentaron las sobredosis, culparon a los pacientes. Y cuando las pastillas empezaron a circular en el mercado negro, hablaron de un mal uso y de la responsabilidad individual. Y mientras todo esto sucedía, el medicamento seguía vendiéndose y los beneficios multiplicándose y creciendo. Durante años, Oxycontin generó decenas de miles de millones de dólares para Purdue Pharma, mientras el coste humano era devastador. Millones de personas desarrollaron dependencia. Miles murieron por sobredosis y cuando muchos pacientes ya no podían permitirse las pastillas o se las retiraban, dieron el salto a la heroína, mucho más barata y accesible. La epidemia de opioides que asola Estados Unidos nació en ese lugar que nadie habría sospechado. Nació en las consultas médicas y de mano de recetas completamente legales y amparadas por el sistema. Con el tiempo llegaron las investigaciones, los litigios y las condenas. En 2007, Purdue Pharma se declaró culpable de cargos criminales relacionados con la promoción engañosa de Oxycontin y pagó más de $600 millones en multas. Años después, nuevos juicios destaparon aún más información interna y la empresa acabó reconociendo su responsabilidad en la crisis. Pero el castigo llegó cuando el daño ya era irreversible. Actualmente se estima que la epidemia de opioides ha causado cientos de miles de muertes en Estados Unidos. Familias rotas, comunidades enteras arrasadas y un problema que a día de hoy sigue existiendo. Pero este no fue un error aislado, no fue un fallo puntual ni una cadena de malas decisiones individuales. Fue la consecuencia de un modelo de negocio aplicado sin frenos, de un sistema que prioriza el crecimiento, la cuota de mercado y los beneficios por encima de las personas. No fue un accidente, fue un modelo funcionando exactamente como estaba diseñado. Y por eso este caso es tan importante, porque muestra con una claridad brutal qué ocurre cuando todas las herramientas de las que hemos hablado se combinan entre sí a la perfección. Y cuando todos los que están alrededor lo ven y no hacen nada, cuando nadie pisa el freno a tiempo. Slow release, they said it's safe. Time control escape. But crush the pill, the promise breaks. Pleasure floods the gates. Same drug, new disguise. Liberation extended, addiction suspended, just long enough to sell it as love. Prescribed in trust, repeated pain. Pero hay algo muy importante que entender aquí, porque mucha gente cree que la historia termina con la oxicodona y no es así. La oxicodona fue la puerta de entrada, pero lo que vino después fue aún peor. Cuando a millones de personas se les creó una dependencia a esos opioides que les habían recetado de forma legal, el problema ya estaba sembrado.
y cuando esas recetas se cortaron, cuando las pastillas se encarecieron o dejaron de llegar, el cuerpo seguía pidiendo lo mismo. La gente necesitaba la droga, y primero vino el salto a la heroína, que era más barata y más accesible, pero después llegó el fentanilo. El fentanilo es otro opioide, pero muchísimo más potente, decenas de veces más fuerte que la morfina, una sustancia extremadamente eficaz para el dolor y extremadamente peligrosa, porque una cantidad mínima puede provocar una sobredosis mortal, pero el fentanilo no aparece de la nada. No es una droga callejera surgida al margen de la medicina. Nació en el ámbito hospitalario y durante décadas se utilizó y se sigue utilizando de forma controlada en quirófanos, en anestesias, en cuidados intensivos y en pacientes con cáncer avanzado o dolor extremo. Pero se usa siempre bajo supervisión médica estricta, en dosis muy medidas y en contextos muy concretos. El problema llega cuando ese contexto desaparece. En la mayoría de los casos el fentanilo no crea la adicción desde cero, la aprovecha cerebros adaptados a los opioides y organismos atrapados en el circuito de la dependencia. Es barato de fabricar, fácil de transportar y mucho más potente que la heroína. Y eso lo convirtió en el sustituto perfecto en un mercado ya creado. Por eso muchos expertos dicen sin rodeos que la crisis del fentanilo nació en las consultas médicas. Sin la normalización previa del uso masivo de opioides como la oxicodona, el fentanilo no se habría extendido tanto, no habría millones de personas vulnerables, dependientes y desesperadas. Approved for one, then sold for all. Stretch the borders till they fall. From severe to mild to just in case. A wider net, a bigger base. El problema no empieza con el fentanilo. El fentanilo es la fase final de una cadena que comenzó con recetas legales, marketing agresivo y una falsa sensación de seguridad. Purdue se declaró en bancarrota en 2019, ahogada por la presión legal. Tras años de negociaciones, se alcanzó un gran acuerdo económico por el que Purdue y la familia Sackler, sus propietarios, aceptaron pagar varios miles de millones de dólares para compensar a estados, municipios y víctimas de la crisis de opioides. Ese dinero se destina a tratamientos, programas de prevención y ayudas a comunidades devastadas por la adicción. Y Purdue, tal y como la conocíamos, desapareció como empresa privada para transformarse en una nueva entidad, teóricamente orientada a la salud pública y al tratamiento de las adicciones. Pero la realidad es que ninguno de los grandes responsables fue a prisión. No hubo consecuencias penales personales para quienes diseñaron y ejecutaron la estrategia de marketing que normalizó el uso masivo de un opioide altamente adictivo. Las sanciones fueron económicas y no personales. Fueron multas enormes, pero asumibles si se comparan con los beneficios generados durante años. Pero si el caso de Purdue nos muestra hasta dónde puede llegar un modelo cuando se cruza la línea de la adicción, el caso de Pfizer, a la que casi todos conocemos por haber desarrollado una de las vacunas más célebres del COVID-19, nos sirve para entender algo aún más siniestro. Cómo una gran farmacéutica puede convertir el fraude en una práctica recurrente, asumida y normalizada dentro de su propia forma de operar. Porque con Pfizer no vamos a hablar de un medicamento concreto ni de un error puntual. Vamos a hablar de una forma de hacer las cosas.
Pfizer es una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo. Produce medicamentos eficaces, vacunas y tratamientos que salvan muchas vidas. Y precisamente por eso, su caso es tan relevante porque demuestra que el problema no es la falta de ciencia ni de capacidad técnica, sino la manera en la que se utiliza ese poder cuando el objetivo principal es ganar dinero. A lo largo de los años, Pfizer ha sido condenada en repetidas ocasiones por promoción engañosa de medicamentos. Y esto quiere decir que ha promocionado fármacos para usos para los que no estaban aprobados, exagerando sus beneficios, minimizando los riesgos y empujando a los médicos a recetarlos fuera de su indicación. Uno de los casos más conocidos fue el del antiinflamatorio Bextra, un medicamento aprobado para usos muy concretos que fue promocionado agresivamente como si sirviera para casi cualquier tipo de dolor. La empresa lo vendió como más seguro y más eficaz de lo que realmente era, incluso cuando ya existían datos internos que alertaban de riesgos cardiovasculares graves. Mientras tanto, los equipos comerciales recibían incentivos económicos claros por aumentar las ventas, incluso para indicaciones no autorizadas. Bextra fue el caso más llamativo, pero no fue el único. Cuando Pfizer llegó a un acuerdo judicial y asumió su culpa, aparecieron otros medicamentos, como por ejemplo el Neurontin, que había sido aprobado para la epilepsia y que fue promocionado durante años para cosas muy distintas, como tratar el dolor crónico, las migrañas, los trastornos psiquiátricos o un sinfín de usos para los que no estaba autorizado. También podemos hablar de Civox, un antibiótico que se comercializó para muchas cosas distintas, más allá de sus propias indicaciones, o de Geodon, un antipsicótico que se recetaba a pacientes que no lo necesitaban. Todos estos ejemplos son medicamentos distintos que se promocionaron fuera de su propia indicación, a través de mensajes comerciales que los presentaban con una supuesta información científica que no era tal, y que otorgaron grandes incentivos a aquellos vendedores que se dedicaron a colocarlos. En 2009, la multa a Pfizer superó los 2.300 millones de dólares, una cifra que impresiona hasta que se pone en contexto, porque ese dinero representaba solo una parte de los beneficios obtenidos durante años con esos mismos medicamentos. El negocio ya había sido rentable mucho antes de que llegara el castigo, pero lo más relevante no es la cifra, sino el patrón. Promoción engañosa, multa histórica, acuerdo con el gobierno, compromiso de cambiar las prácticas y, pasado un tiempo, vuelta a empezar con nuevos medicamentos, nuevas campañas y nuevas infracciones, convirtiendo esto en un bucle infinito que produce grandísimos beneficios, asumiendo las multas como parte del negocio. Una forma de operar que se repite continuamente porque el sistema lo permite. Otro elemento clave del caso Pfizer es cómo se intenta controlar el relato científico. No solo lo hacen vendiendo medicamentos, sino influyendo en cómo se habla de ellos, financiando estudios favorables, apoyando publicaciones que refuerzan una narrativa concreta y seleccionando qué datos se destacan y cuáles quedan enterrados en anexos técnicos que casi nadie se lee. En algunos casos se ha demostrado que la empresa promovía medicamentos para poblaciones para las que no estaban indicados, como niños, ancianos o pacientes vulnerables, mientras minimizaba o directamente ocultaba los riesgos asociados. Y todo esto se hacía bajo una apariencia de rigor científico, con presentaciones impecables, gráficos bien diseñados y mensajes cuidadosamente ensayados. También hubo sobornos encubiertos a médicos, pagos por consultorías, honorarios por charlas aparentemente independientes e investigaciones a congresos, viajes y eventos que se disfrazaban de una supuesta formación médica. Todo era legal sobre el papel y todo estaba justificado administrativamente, pero se hacía con un objetivo muy claro: aumentar las prescripciones. Y aquí aparece un detalle de manual. Cuando una empresa es sorprendida, no suele admitir el daño, admite el procedimiento. No nos dice que hicieron daño, sino que no cumplieron correctamente con la normativa, por lo que se sanciona la forma y no el fondo, y se corrige el discurso, pero no el incentivo. Pfizer,
como otras grandes farmacéuticas, ha firmado múltiples acuerdos de integridad corporativa con las autoridades, documentos en los que promete cambiar sus prácticas, mejorar la supervisión interna y reforzar la ética empresarial. Pero da igual, porque los casos vuelven a aparecer con otros nombres y con otros fármacos, pero con la misma lógica. Por eso no es de extrañar que durante la pandemia de COVID-19 mucha gente desconfiase de la vacuna improvisada y acelerada que ofrecían las farmacéuticas, entre ellas Pfizer. Estábamos en mitad de una pandemia y se pidió a millones de personas que confiasen plenamente, sin matices y sin preguntas, en productos desarrollados a toda velocidad por compañías con este historial. Muchos ciudadanos, a los que se tildó de negacionistas, no reaccionaron a esto desde la ignorancia, sino desde la memoria. La memoria de escándalos previos, multas históricas y gobiernos que durante años miraron hacia otro lado o actuaron con connivencia. Y es que la credibilidad no se improvisa, y menos aún cuando una industria ha erosionado su confianza y lo ha hecho durante décadas. Las farmacéuticas las dirigen seres humanos que, como todos sabemos, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Por tanto, es lógico que una parte de la sociedad dude, se pregunte y sospeche. Y en este campo, la gestión política no ayudó en absoluto, porque hubo contratos opacos, cláusulas confidenciales, compras masivas con escasa transparencia y gobiernos que actuaron más como clientes obedientes que como supervisores exigentes, que alimentaron la sensación de que, una vez más, el poder económico y el poder político caminaban de la mano. Y en ese contexto llegó el pasaporte COVID, con el que de pronto cuestionar, dudar o simplemente pedir explicaciones dejó de ser un derecho y pasó a considerarse una amenaza. Quien no se vacunaba fue señalado, ridiculizado, insultado y excluido socialmente. Por aquel entonces se instaló una lógica simple y peligrosa. O estás con nosotros o estás contra la ciencia. Pero si llevas décadas viendo cómo funcionan las grandes farmacéuticas, cómo influyen en los médicos, cómo presionan a los reguladores y cómo convierten multas en costes asumibles, y si después de todo eso te paras a pensar, el pasaporte COVID encaja demasiado bien en ese modelo. Y los que me escuchan a menudo saben que nunca he promovido ninguna teoría de la conspiración, más bien suelo hacer todo lo contrario. Pero es que si tu vecino suele conducir borracho, tiene múltiples antecedentes por alcoholemia y un día se planta en la puerta de tu casa para pedirte el coche, lo más normal es que, como mínimo, desconfíes un poco y pienses que se va a estrellar. El pasaporte COVID fue la tormenta perfecta. Vacunas obligatorias de facto, consumo masivo garantizado, contratos multimillonarios cerrados con urgencia y una presión social enorme para que nadie hiciese preguntas. No estamos hablando de tener mucha imaginación o de leer los foros oscuros de la Deep Web. Estamos hablando de lógica. No de certezas, pero sí de una desconfianza lógica, que además se ampara en hechos que con el tiempo han ido saliendo a la luz, como por ejemplo el caso ya conocido como el Pfizergate. El Tribunal General de la Unión Europea ha reprochado duramente a la Comisión Europea su falta de transparencia en las negociaciones con Pfizer durante la pandemia, en concreto por negarse a revelar los mensajes privados intercambiados entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en pleno proceso de compra de las vacunas. Mensajes que, según la propia comisión, primero no existían, luego se borraron y después no eran relevantes. Pero el tribunal no se lo ha creído y la sentencia ha sido clara. La comisión no ofreció explicaciones creíbles, no detalló qué búsquedas hizo, ni dónde, ni por qué considera que esos mensajes no contenían información importante, cuando estaban directamente relacionados con contratos de hasta 1.800 millones de dosis de la vacuna. Y ojo, el propio tribunal aclara que no se trata de cuestionar las vacunas, sino de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero claro, cuando el máximo órgano judicial europeo te dice que no has explicado de forma plausible por qué no puedes mostrar esos mensajes, la sospecha no la está generando el ciudadano, la está generando el sistema. Y en ese contexto es comprensible que mucha gente se pregunte
cuando le estuvieron obligando a vacunarse para trabajar, para viajar o para vivir con normalidad. ¿Quién se estaba beneficiando de eso? ¿Se acuerdan de programas como el de Risto Mejide, en el que se llamaba cobardes, egoístas e irresponsables a los que decidían no vacunarse? A mí aquello me indignó nada más verlo, es algo que reconozco. Y me pregunté si de verdad era negacionismo desconfiar de empresas con décadas de multas por prácticas ilegales. Si era anticientífico, pedirles transparencia a los gobiernos que firman contratos secretos. Si era irracional, preguntarse si en un sistema basado en el beneficio pueden existir intereses económicos en juego. Porque una cosa es confiar en la ciencia y otra muy distinta es exigirnos fe ciega en aquellas empresas que tienen ese historial tan dudoso y hacerlo sin permitir el debate, sin permitir la crítica o que ni siquiera podamos matizar. Muchas personas confundieron la prudencia con el egoísmo y el pensamiento crítico con la irresponsabilidad. Y ese fue un error enorme. No solo porque rompió familias, amistades y comunidades enteras, sino porque dañó la posibilidad de disentir sin ser demonizado. Y es que la ciencia avanza preguntando y la democracia avanza debatiendo. Y no se es antivacunas por desconfiar de una vacuna experimental en un momento puntual. Eso no es antivacunismo, eso es prudencia crítica. Y llamar antivacunas a alguien por cuestionar una vacuna aprobada de forma acelerada y ligada a contratos opacos supone claramente una falacia ad hominem, en la que no se responde al argumento, sino que simplemente se está desacreditando a la persona. En lugar de debatir si la vacuna es necesaria, eficaz o proporcionada, se coloca una etiqueta y se cancela la conversación. Es la forma más sencilla de decir no escuches lo que está diciendo porque pertenece al grupo equivocado. Pero cuando cuestionar algo se convierte en un motivo de insulto, el problema no está en aquel que duda, sino en el que no permite dudar. Porque desconfiar de un sistema no supone negar la ciencia, a veces incluso es precisamente la forma de intentar protegerla. Aquella desconfianza de muchos no fue una reacción egoísta, fue una reacción lógica ante las prisas, la opacidad y los miles de millones de euros que iban a ganar esas empresas con ese historial tan problemático. Y con todo lo que sabemos, no es tan descabellado preguntarse si hubo presiones, favores o intereses cruzados para promocionar las vacunas. Y con esto no estoy diciendo, que quede claro, que alguien haya sido sobornado. Eso no me corresponde afirmarlo de ninguna manera. Solo estoy defendiendo a aquellos que fueron tildados de asesinos por dudar de las farmacéuticas. Bajo mi humilde punto de vista, el pasaporte COVID fue un mecanismo de coerción que benefició a los mismos de siempre, porque las vacunas no se diseñaron para impedir el contagio, sino para reducir la enfermedad grave. Y eso lo dicen los propios ensayos clínicos y lo reconocieron después las autoridades sanitarias. Una persona vacunada podía infectarse y transmitir el virus, especialmente con la llegada de variantes como Omicron. Pero aún así, el pasaporte se mantuvo durante meses como si evitase los contagios. Se exigió para trabajar, se exigió para viajar y también para acceder a espacios públicos, aunque ya se sabía que no protegía a terceros. Y se seguía fomentando que se llamase asesinos a los que decidían no vacunarse. Por lo que yo vuelvo a preguntarme, ¿quién se benefició de todo esto? ¿Quién se repartió todos esos millones que se gastaron en vacunas que ni siquiera llegaron a utilizarse? El sistema funciona en connivencia con las farmacéuticas y eso queda patente cuando vemos que una empresa puede pagar multas multimillonarias sin que eso comprometa su supervivencia, cuando no hay consecuencias penales personales para los directivos que toman las decisiones y cuando el castigo llega años después y el beneficio ya ha sido cobrado. Cuando hablamos de connivencia entre el sistema y las farmacéuticas, no estamos diciendo que todo se base en maletines o sobornos. Eso no es lo habitual. Casos documentados de corrupción directa existen, pero son la excepción visible y no la norma cotidiana. Por ejemplo, en China se demostró judicialmente que GlaxoSmithKline había mantenido durante años una red sistemática de pagos ilegales a médicos, funcionarios y responsables sanitarios para favorecer la prescripción y la aprobación de sus medicamentos. Hubo investigaciones, confesiones internas y sanciones millonarias, eso está probado. Pero lo realmente preocupante no es ese tipo de corrupción,
promoción explícita, sino la forma mucho más eficaz y extendida en la que hoy se alinean los intereses. Lo que se conoce como captura regulatoria y puertas giratorias. Altos cargos que pasan de las agencias reguladoras a la industria que supervisaban. Políticos que al dejar el cargo entran en consejos de administración, consultorías o fundaciones vinculadas a grandes farmacéuticas. Gobiernos que negocian contratos con cláusulas confidenciales, aceptando condiciones impuestas por empresas privadas y haciéndolo en nombre de la urgencia o de la estabilidad del sistema. Todo esto no requiere ni sobres ni delitos evidentes. Funciona dentro de la ley, pero en realidad está vaciando a la ley de contenido. Está dando pie a un ecosistema donde una empresa puede pagar multas millonarias sin que sus beneficios se vean comprometidos. El sistema absorbe el fraude, lo integra en los balances y lo convierte en un coste más del negocio. Y mientras ese sea el marco, no hace falta corromper a nadie de forma explícita, puesto que el propio diseño del sistema está haciendo el trabajo por ellos. El caso de Pfizer no es el de una manzana podrida, es el de un árbol que da frutos excelentes pero cuyas raíces están plantadas en un terreno donde el beneficio pesa más que la prudencia. Y lo verdaderamente preocupante no es lo que ya sabemos, sino lo que no llegó a salir nunca a la luz. Porque si estos casos se repiten una y otra vez en las empresas más vigiladas del planeta, la pregunta ya no es quién lo hizo mal, sino qué están permitiendo que suceda. Pero si algo ha quedado claro es que esto no es un caso aislado. GlaxoSmithKline, una de las mayores farmacéuticas del mundo, fue sancionada durante años por promoción ilegal de medicamentos, ocultar datos de seguridad y por falsear información sobre riesgos. En 2012 pagó una multa histórica de $3.000 millones, la mayor impuesta hasta entonces a una farmacéutica. ¿El efecto? Continuó operando con normalidad. Seguimos con Johnson & Johnson, sancionada por marketing agresivo, minimización de riesgos y promoción de fármacos en poblaciones vulnerables, incluidos ancianos y menores. Se le impusieron sanciones millonarias, hubo acuerdos extrajudiciales y ofrecieron promesas de cambio. Pero de nuevo, continuaron con el modelo. Pasamos a Abbott Laboratories y su escisión a AbbVie. Aquí el problema fue, sobre todo, el precio. En Colombia, el antirretroviral Kaletra se vendía a precios desorbitados, muy por encima de los valores de referencia. El Estado intervino, impuso sanciones y forzó una reducción drástica del coste, revelando que el precio no respondía a los costes reales, sino a lo que el mercado permitía pagar. Y seguimos con AstraZeneca, donde hubo casos de promoción irregular, incentivos indebidos a médicos y prácticas comerciales cuestionables en varios países. Tras varias investigaciones, sanciones y comunicados de rectificación, el esquema de fondo quedó intacto. En otro caso, el de Eli Lilly, volvemos a ver la promoción fuera de indicación, medicamentos recetados para usos no aprobados, ampliando mercados sin respaldo sólido de evidencia, multas importantes y, una vez más, beneficios que superan con creces el castigo. Otro caso, el de Merck, que ya hemos visto, es el ejemplo más duro. Un medicamento retirado del mercado tras causar decenas de miles de muertes evitables. Y cerramos este recorrido con Novartis y Roche, donde no hablamos de seguridad, sino de anticompetencia. En Italia, ambas compañías fueron sancionadas por coordinarse para bloquear el uso de un medicamento mucho más barato, Avastin, y proteger otro mucho más caro, Lucentis.
a pesar de tener una eficacia similar. El resultado, un sobrecoste millonario para el sistema público de salud. Si juntamos todas las piezas nos sale un dibujo que resulta evidente. No estamos ante una manzana podrida, estamos ante un árbol diseñado para dar manzanas podridas. Ahora bien, aquí aparece un riesgo muy serio y es importante decirlo porque si no lo decimos, este episodio se puede malinterpretar. Cuando la gente descubre todo esto, cuando la gente descubre las multas, la manipulación, las puertas giratorias, los acuerdos, la opacidad, lo normal es que se enfade como haría cualquiera. Pero ese enfado, si no se encauza bien, puede llegar a convertirse en miedo. Y el miedo es una moneda que se gasta muy rápido y que muchos saben explotar perfectamente. En política y en los medios, la palabra mágica siempre suele ser urgencia. Y ojo, a veces la urgencia es real. Una pandemia puede ser real, un riesgo sanitario puede ser real. El problema es cuando esa urgencia se utiliza para cerrar la conversación y convertir cualquier duda en un delito moral. Ahí es cuando se mezclan dos cosas que no deberían mezclarse nunca: la alerta legítima y la explotación del pánico. Porque una cosa es decir, esto es grave y hay que actuar, y otra muy distinta, es decir, si no estás de acuerdo conmigo, eres un irresponsable, eres un egoísta y un enemigo de la ciencia. Esta segunda frase no es ciencia, es propaganda. Y además es torpe porque rompe la confianza. Y cuando rompes la confianza, lo que estás haciendo es regalarle gasolina al conspiracionismo. Y aquí viene el punto clave. Lo que queremos que quede bien claro, que criticar a una farmacéutica por delitos documentados no supone que estemos negando la medicina. Denunciar la corrupción, la opacidad o las prácticas ilegales no supone ser anticiencia. Igual que cuando denuncias la corrupción de un gobierno no estás siendo rojo o fascista. Ese es el truco de la etiqueta. Si no pueden rebatirte con argumentos, te meten en una caja. Te meten en la caja de los antivacunas, los negacionistas, los conspiranoicos, los fachas, los rojos y ya está. Con eso ya han hecho todo, con eso la conversación está cancelada. Pero la realidad es mucho más simple. La realidad es que podemos defender la ciencia y al mismo tiempo desconfiar de empresas que han sido condenadas una y otra vez. Y podemos apoyar la medicina y al mismo tiempo exigir que el mercado no la capture. A las farmacéuticas le agradecemos lo bueno que han hecho, pero también recelamos de lo malo que hacen. La regla de oro debería ser esta. Si alguien afirma algo que contradice décadas de evidencia biomédica, que aporte pruebas extraordinarias. Y si alguien te pide fe ciega en una empresa que tiene ese tipo de antecedentes, que te muestre transparencia, porque la ciencia no necesita fe, lo que necesita son datos. Y dicho esto, no nos quedemos solo en el diagnóstico, porque si este episodio solo nos sirve para indignarnos, no va a servir de mucho. Lo que debemos hacer es hablar también de antídotos. Debemos hablar de medidas concretas. Primero, transparencia real en los ensayos clínicos. No solo el resumen bonito, sino los datos, los protocolos y lo que se decide dejar fuera. Si un medicamento se aprueba para millones de personas, su evidencia no puede ser una caja negra. Segundo, límites estrictos al dinero que circula entre industria y prescriptores. No puede ser normal que quien vende un producto sea quien financia la formación del que lo receta. Eso es un conflicto de interés de manual. Tercero, consecuencias personales cuando hay dolo, porque mientras el castigo sea una multa pagada por la empresa, seguirá siendo un coste más. Si alguien toma decisiones que causan daño masivo, no puede salirse con un acuerdo económico y una disculpa corporativa. Cuarto, compras públicas con más luz y menos urgencia teatral, contratos transparentes, cláusulas claras y un equilibrio entre rapidez y control, porque la opacidad, aunque se vista de emergencia, siempre acaba pasando factura. Quinto, fortalecer genéricos y perseguir de verdad el pay for delay y las prácticas anticompetitivas. Si el sistema paga durante años precios inflados por estrategia legal, no es un fallo técnico, es un fallo político. Y por último, algo que parece pequeño pero no lo es, una educación crítica, para los profesionales y también para los ciudadanos, porque un sistema sano no es el que te pide que confíes, sino el que se deja auditar.
lost inside your arms, to fade with you through rain and charms, to heal beneath that fleeting spark, the fire's neurons in the dark. If it were true, my cortex melts, that reason sleeps, perception bends, and every thought you touch transforms. What are we smiling for again? Defender la medicina no quiere decir que tengamos que aplaudirlo todo. Lo que quiere decir es que tenemos que vigilarla cuando entra el dinero, porque el dinero lo corrompe todo. Y defender al paciente pasa por evitar que su salud dependa de un incentivo comercial. Para terminar, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué estarían dispuestos a cambiar en las leyes, en la transparencia o en la exigencia de responsabilidades para que la salud deje de depender del dinero y vuelva a depender de la ética? Díganmelo en los comentarios y nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. What is this moon we imitate? If all we are is dopamine, let's flood the world, erase the dream. No walls, no soul to hold us still, just chemistry and human.